Poder Judicial y cómo se vislumbran las perspectivas a propósito de coyunturas bien intensas. Pues ayer nomás tuvimos destituciones, votación de acusación constitucional, tenemos otras votaciones de otras eventuales destituciones la próxima semana, y así sucesivamente en este marco de día viernes bastante intenso, cuando además, por si fuera poco, estamos exactamente a una semana del estallido social y casi exactamente a 2 semanas de las elecciones de concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Así estamos en octubre. Montserrat Rolano, buenos días. Buenos días. 2 semanas también de la Marcha del Millón, que fue el 25 de octubre. Se nos olvida de repente esa fecha. A mí no se me olvida. Sí, muy importante también. Muy importante. Bueno, don Alexis Cortés. Muy buenos días. Sí, sociólogo académico de la Universidad Alberto Hurtado, bienvenido. Muchas gracias. Y ex integrante del... mil disculpas, Alexis, pero fueron tantas las instituciones... Comisión experta, ¿no? Sí, en representación del Partido Comunista. Y tenemos también a la cientista política Javiera Arce, desde Londres. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días, muchas gracias por estar acá. Hola. Saludos, Alexis. Hola, Javi, ¿qué tal? Saludos a la distancia, Javi, Alexis, acá en el estudio con nosotros y nosotras. Bueno, quería partir con el tema de Ángela Vivanco y la destitución por unanimidad de los integrantes de la Corte Suprema, que se conoce ayer en la tarde. La exposición que hace el presidente de la Corte Suprema es bien contundente, ¿no? A mí me llamó la atención una frase que dijo. Ustedes pueden obviamente destacar lo que quieran. Planteó que el actuar de Ángela Vivanco compromete gravemente los cimientos del Estado de Derecho. Y bueno, no hubo ninguna duda en ninguno de los integrantes, al parecer, que votaron unánime esta destitución. Y quería partir preguntándoles cómo ven esto, ¿no? Esta señal que se da después de más de 2 décadas que no ocurría algo de estas características. Alexis. Bueno, se ha señalado que es una resolución histórica, una institución histórica. Efectivamente, la resolución es durísima. Los términos que se emplean, a la ex ministra Ángela Vivanco aparece como la encarnación de la antijueza, ¿no? Porque dentro de la declaración que lee el presidente de la Corte, señala que su comportamiento de un modo sistemático afectó los principios fundamentales del Poder Judicial. No, además hay una enumeración de situaciones, o sea, no la destituyen por una sola razón, sino por varias, ¿no? Claro, por un patrón de comportamiento, sí, claro. Fueron los términos empleados, y que habría vulnerado el principio de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. O sea, la encarnación de la antijueza. Y me parece que amerita una resolución tan dura, porque efectivamente la erosión, no solo de la confianza en las instituciones, en particular del Poder Judicial, sino que sobre todo del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, del debido proceso, es una cuestión básica para el funcionamiento democrático. Y yo creo que ahonda aún más la crisis político-institucional que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Y si no se toman medidas de ese tenor, ¿no? con esa radicalidad, con definiciones tan categóricas, difícilmente vamos a poder retomar y recomponer ese vínculo fundamental y esa confianza en las instituciones, ¿no? Porque lo que justamente se ha vulnerado es la confianza en instituciones fundamentales para la vida democrática. Sí, lo que ocurrió ayer podría no haber sido, ¿eh? O sea, la Corte Suprema tiene varios integrantes, es diversa. Yo no le bajaría el perfil al hecho de que haya sido por unanimidad. Uh-huh. Y además, evidentemente, hay una decisión política, porque adicionalmente yo diría que en cualquier grupo humano, y aquí no estoy hablando de probidad ni nada, puede llegar a ser hasta comprensible que se diga, por ejemplo, ya, la vamos a echar, pero ella ha estado hace años con nosotros, se sienta todas las semanas con nosotros, no lo redactemos de una manera tan dura, no la hagamos salir de una manera tan categórica, pero la declaración es deliberadamente lapidaria, o sea, es pretendidamente lapidaria. No sé si lo ves así, Javiera. Bueno, y si así fuera, ¿cuál es tu análisis del mensaje que viene debajo del mensaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que el contexto es bien complejo, porque al final del día se está jugando como el prestigio del Poder Judicial.
con esto. Entonces, por eso que haya sido el fallo por unanimidad y tan contundente, o sea, con juicios súper fuertes. Pero además esto está en el marco de otra cuestión más grande, que tiene que ver con los vicios asociados que ya todos sabíamos, pero como que han quedado súper evidentes en este caso mayor, que es el caso audios de Hermosilla, y que involucra a un montón de otras aristas de los distintos poderes del Estado. Y cuando el presidente de la Corte Suprema habla de cómo esto finalmente genera problemas y de hecho atenta contra las bases del Estado de Derecho, es finalmente el principio también de equilibrio democrático. O sea, hay cuestiones fundamentales que están ocurriendo acá en términos de esta crisis sistémica. Ya nosotros hablábamos de una crisis del sistema político, hablamos de una crisis del sistema de partidos, hablamos de una crisis, pero que a esto además se suma el Poder Judicial. Y esto es complejo, porque finalmente la percepción es que hay un debilitamiento de la justicia, de que no todos somos iguales ante la justicia, porque claramente yo no iba a tener dinero para pagar un abogado como Hermosilla, por ejemplo, para que me defendiera, y eso inmediatamente me generaba una condena mayor en caso de que yo hubiese cometido un delito. Entonces es muy complicado, es muy complicado, porque además se manipulaban salas supuestamente. Bueno, yo escuché una entrevista del abogado defensor de Vivanco. Claro, según él dice que no se concretaron muchas de las cosas, pero sí hubo una intención. Y al haber esa intención, lo que se hace es un debilitamiento de la imagen, y no solamente de la imagen, sino que también del mismo Poder Judicial, en una crisis además de seguridad y en una crisis en un espacio en el que estamos como a punto de, o si no detenemos esto rápido, puede ser tan dañino para las instituciones con el tema del narcotráfico, el crimen organizado y todo esto, que nos podría transformar en algo peor. Entonces yo creo que acá hay una medida de fuerza de tratar de salvar los muebles, pero nada de esto va a resultar si es que no hay reformas asociadas sobre el nombramiento de los jueces, el nombramiento de las composiciones completas del Poder Judicial, que están, o sea, que por mucho que se traten como de no politizadas, están totalmente politizadas. Entonces también ahí hay un punto sobre cómo se generan los nombramientos y cómo se generan los distintos mecanismos. Entonces estamos de verdad ante un problema en que se horada, o posiblemente se ha horadado, el Estado de Derecho. Sí, no quiero no quiero desviarme con lo que voy a decir, Alexis, pero a propósito de lo que dice Javiera del debilitamiento de la justicia y del desprestigio del Poder Judicial, este caso, audio, WhatsApp, salpica también a la Fiscalía Nacional a través del ex fiscal Manuel Guerra, ¿no? Que ayer con un video a través de redes sociales se disculpa, pero llama la atención que sus disculpas son relativas a los dichos homofóbicos, groseros, ¿no? Pero no respecto del fondo, que tiene que ver con su rol para beneficiar a ciertos actores políticos y conseguir impunidad, ¿no? En casos de corrupción. ¿Cómo ves el caso del ex fiscal Guerra, de este personaje que es bien llamativo, la verdad, por decirlo de alguna manera, pero cómo esto también afecta un poco en la línea de lo que dice Javiera, ¿no? De el desprestigio de instituciones como el Ministerio Público? Si no hubiera sido por la revelación de estos WhatsApp, la verdad es que no nos enteraríamos de toda la operación que hubo detrás para, uno lo suponía, ¿no? Pero que hubo efectivamente para lograr impunidad en muchos de estos casos. En particular el caso del ex fiscal Guerra me parece gravísimo, o sea, y justamente llama mucho la atención que sus disculpas hayan sido por dichos evidentemente condenables, que además muestran la baja estofa, ¿no? del personaje. Pero acá lo de fondo es que le ha hecho un profundo daño a la República. Un profundo daño a la República. Javiera también lo decía, ¿no? Arrastramos una crisis sistémica, ¿no? De sistema judicial, sistema político, cómo el dinero erosiona la democracia, ¿no? La igualdad de los ciudadanos. O sea, en el fondo hay super ciudadanos, ¿no? Que no solo los que tienen dinero para contratar un defensor como Hermosilla, sino que para que Hermosilla mande un WhatsApp o se tome un cafecito con alguien, ¿no? Para incidir en el curso de procesos que han sido muy impactantes para la vida pública. El caso Penta, ¿no? Las clases de ética.
En parte, y ahí tiene sentido además pensar de que en una semana más se cumplen 5 años del estallido social. El estallido social no salió de la nada. No se produjo porque vinieron los extraterrestres, ni porque salió algo de Venezuela, ni porque hubo un partido que lo organizó. No, es porque había un descontento profundo frente a la erosión del sistema democrático y de la institucionalidad. ¿Cuánto de eso nos hubiésemos ahorrado como país, ¿no?, si se hubiese aplicado la ley? En el caso Penta, en el caso Dominga, ¿no?, en el caso de la malversación de fondos del exdirector de la PDI, que son todos los casos que están asociados a la acción de Guerra. Guerra lo dice en los chats. No, todos los casos VIP están conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy garantizando impunidad. Y impunidad, esto afecta a todo el sistema político, pero impunidad para un sector político en particular. Y yo lo que extraño, además, ¿no?, lo que echo de menos es un pronunciamiento de aquellas autoridades que, sabiendo, ¿no?, que el ex fiscal Guerra había operado, no, porque eso se discutió, fue una cuestión pública. Ahora tenemos los chats, pero eso se discutió públicamente, ¿no?, cuando frente al caso Penta, ¿no?, se dan las clases de ética. Autoridades como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, autoridades como el alcalde Rodolfo Carter, ¿no? Y esto es lo paradojal, ¿no? Evelyn Matei lo contrata para ser asesor de probidad y el alcalde Carter lo contrata para ser el defensor de la gente de la Florida, siendo que lo que se evidencia es que era el defensor de los poderosos, siendo el que los tenía que investigar. Y además con el agravante de que el alcalde Carter estuvo, yo lo vi en los matinales, diciendo que no tuvo nada que ver con su nombramiento y que la culpa era de los vecinos de la Florida a través del COSOC. Pero si uno revisa el acta... No, él operó directamente. Él operó directamente. Él le dice al COSOC, declaremos desierto el concurso porque nadie tiene el perfil de tener una jefatura, por ejemplo, en la Fiscalía, y así yo les hago una nueva propuesta. Y se abre la puerta, la puerta, y el personaje incógnito era el fiscal Guerra, y después, bueno, hace una apología de su rol, todo el mundo sabiendo de que lo que había hecho era favorecer a un determinado sector político. Por eso Marianne Horvitz, ¿no?, dio esa entrevista que fue tan impactante en su momento en CIPER, y que ahora todo cierra, ¿no? Todo tiene sentido, donde el fiscal Guerra había traicionado no solo el Consejo de Defensa del Estado, ¿no?, porque cuando están en cuestión los intereses del Estado, en el fondo traiciona a la sociedad chilena. Es a la sociedad chilena que el fiscal Guerra debería pedirle disculpas. Sí, bueno, mientras estamos hablando de esto, y mientras estamos hablando, Javi, de lo categórica que fue la Corte Suprema en la acusación, o sea, en la destitución de Vivanco, la situación respecto al ministro Muñoz es bien distinta. Se ciernen hartas nubes respecto a la acusación constitucional, diría en principio por una forma espuria que impide conversar libremente sobre el fondo, ¿no? Porque esto es jugar dos personas al mismo tiempo. Ayer estuvimos reporteando, de hecho sugiero el artículo en nuestro diario electrónico, donde hay parlamentarios que tienen la convicción de que a Muñoz se le está juzgando no por la infracción que eventualmente cometió, sino por su trayectoria y por sus fallos. Particularmente en derechos humanos. Derechos humanos y medio ambiente, ¿no? Básicamente. Sí, es como cobrar una boleta finalmente. Lo que están tratando de hacer. Claro, y como sea, ¿no? Podría ser o no ser, pero lo que yo constato nomás es que no estamos hablando de la acusación misma, ¿no? Y bueno, ahí quería preguntarte cómo lo ves también, porque yo más temprano lo hablaba con Javier Couso. Pienso que para cualquier persona que no está disciplinarmente familiarizada con el derecho, ya es muy evidente y aberrante que se juzgue a dos personas al mismo tiempo, y Javier Couso además lo expuso con todo el conocimiento disciplinar que tiene, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esa situación? Porque lo de Muñoz ya va por un carril súper distinto a lo que hemos conversado hasta ahora sobre Vivanco. Yo creo que de nuevo es la crisis sistémica. O sea, tenemos una crisis del sistema político, el Congreso lamentablemente está hecho un basurero, está lleno de personas que de verdad de honorables no tienen nada. Creo que están perdiendo el tiempo tratando de equiparar delitos o faltas o lo que sea. En el caso de Vivanco hay delitos evidentes y faltas gravísimas
En el caso de Muñoz, yo no sé, yo creo que el tema de la información también es reprochable, lo que le entregó a su hija, si hubo un beneficio económico ahí, pero tampoco se puede prestar como para andarle pasando boletas precisamente por fallos de derechos humanos. O sea, acá es como querer borrar con el codo todas las violaciones sistemáticas y el terrorismo de Estado que hubo durante 17 años bajo la administración del dictador Pinochet. O sea, estamos hablando de cuestiones súper delicadas también. Entonces, y esto ha dado paso también a propósito de que tú decías al principio de que estamos a una semana del otro aniversario del estallido social, donde lamentablemente también ocurrieron cosas y de nuevo se les está tratando de poner tierra encima. Y los mismos foros académicos, escuchaba por ahí a Claudio Alvarado del IES diciendo que por primera vez la democracia habían intentado sacar un presidente de la República como ya ha sido el presidente Piñera, pero se olvidaron del boinazo del 93, o que tuvimos sentado al dictador en el Senado. O sea, de verdad estamos hablando de, cuando uno mira para atrás, que no es mucho tiempo, o sea, estamos hablando 30 años atrás, nos ha costado dar forma a esta democracia que puede tener problemas o pudo tener problemas, pero que ahora en este momento quienes deberían estar cuidándola no lo están haciendo. De hecho, entonces lo que tú hablas de esta acusación o de poner en el mismo nivel a Muñoz que a Vivanco, además con juicios de características políticas, porque cuando esto pasa al Congreso, esto es un juicio político, no es un juicio netamente jurídico. Entonces acá van entrando también otros factores y a mí me cuesta ver o dilucidar cuál sería entonces el factor mismo que debería hacerse o debería juzgarse en el caso del Senado la próxima semana. Entonces, ¿y esto en qué podría terminar? También, ¿cuáles podrían ser las consecuencias futuras? Yo no tengo idea de derecho, yo no soy especialista como el profesor Couso, pero creo que esto sí podría marcar un antecedente también medio complejo a propósito de querer equiparar de un lado y otro estas faltas. Y creo que de esa manera el Congreso de nuevo está faltando a su función y está desviando la atención de lo que debería estar haciendo. Entonces es muy complicado el escenario en el que nos encontramos, porque estamos prácticamente caminando sobre huevos. Gobernar cada vez se está volviendo más difícil y yo no le veo mucha salida que tengamos, por ejemplo, de aquí a un año más, que son las elecciones, un mejor Congreso también. Esa es mi preocupación. Sí, ahora, Alexis, el tema de las acusaciones constitucionales da para hablar mucho. Aquí lo hemos hecho a propósito de la ministra, que ya podemos entrar en eso. Pero claro, finalmente, como decía el profesor Couso, se termina convirtiendo en una herramienta política, ¿no? Tanto para ministros de la Suprema como en este caso para ministros de Estado, con toda la complejidad que tiene eso, ¿no? En el caso de la ministra Toá fue bastante evidente. Ayer yo estuve siguiendo harto rato los argumentos en general, en la acusación constitucional contra la ministra, y claro, bajo el argumento de abandono de deberes cae muchas cosas. Ahí uno puede argumentar cualquier tipo de cosa, se le metía el tema de la migración entre medio, ¿no? Y uno escuchaba los argumentos de los parlamentarios en general, pero principalmente hasta llanto, performance, o sea, ya era una cosa horrorosa, sí. ¿No? Insoportable. La verdad es que sí, yo lo miraba con un poco de dolor de guatita, debo reconocer, porque es bien difícil tolerar una cuestión así cuando es el Congreso, o sea, no estamos en... O sea, lo más terrible, o sea, ellos ya son terribles, disculpe que lo diga así, varios de ellos, pero hay algo todavía más terrible que los pusimos nosotros ahí, pues. Exactamente. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves, Alexis, desde el punto de vista más sistémico, ¿no? Del funcionamiento del Congreso y de esta cuestión de las acusaciones constitucionales? Ayer me gustó mucho lo que dijo el diputado Francisco Undurraga, porque él se salió efectivamente de la posición de su sector,
hizo una recriminación a las actuales autoridades, ¿no? Y quienes ahora gobiernan respecto de su comportamiento en el gobierno pasado, pero fue muy enfático en que su voto en contra de la acusación era en defensa de las instituciones y de la democracia, no era en favor de la ministra Toá, ¿no? Y yo he visto pocos parlamentarios que se pongan en esa posición, ¿no? Más allá de su sector político. ¿Cómo ves el tema de las acusaciones y cómo se comporta el Congreso respecto de este caso en particular, ¿no? Pero en general también a propósito de lo que hablábamos del juez Muñoz? Me parece que ante la descomposición sistémica que tenemos de las instituciones, lo que el Congreso está haciendo es responder con más descomposición. O sea, lo que no hemos visto es liderazgo y grandeza a la hora de enfrentar la profunda crisis en la que estamos. Salvo en el caso del diputado que se sale de su sector, que ahora está siendo cancelado, funado, amenazado en redes sociales por sobre todo el sector más extremo de la derecha. Y me parece que tanto la discusión de la acusación constitucional sobre los jueces, ¿no? Este 2x1 que hace el Congreso tratando de, en particular la derecha, ¿no? Poniendo el caso Vivanco al mismo nivel que el caso del juez Muñoz, como también este intento de buscar empatar, ¿no? Ante una situación crítica para la derecha ante una elección. Con lo que se responde no es con una autocrítica, no es con un rechazo ante malas prácticas, ¿no? Para poder salir jugando. No, lo que se busca es llevar al lodo al adversario y tratar de desviar la atención a través de un empate comunicacional. Sin embargo, eso tiene un alto riesgo de que no solo de que afecte más la confianza en las instituciones, no por el espectáculo que se vio, sino que sea un tiro por la culata. Porque los ministros que son acusados salen más fortalecidos después de una acusación constitucional que antes, que es el caso de Carolina Toá, y porque aunque toda acusación constitucional es política, ¿no? Y no puede ser arbitraria, ¿no? Tiene que estar fundada. Y en este caso había una ausencia de argumentos que sustentaran, ¿no? Una acusación de ese tipo. Y eso lo vimos también antes con la bancada de Renovación Nacional, que intentó hacer una acusación constitucional también al presidente de la República, desvalorizando, ¿no? La herramienta de la acusación constitucional. Un presidente de la República no se le puede acusar por cualquier cosa, ¿no? Y es cierto que la derecha utiliza mucho el hecho de que se haya acusado al expresidente de la República, Sebastián Piñera, durante su gobierno pasado. Pero estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Si se cometen violaciones de esas características, uno esperaría, ¿no? Que en cualquier lugar del mundo un presidente tenga que dar cuenta ante el Congreso a través de una acusación de ese tipo, ¿no? Hay una distancia sideral, ¿no? Independiente del mérito, ¿no? de la acusación o no. O sea, me parece que la violación, con 4 informes internacionales de los derechos humanos durante el estallido social, ameritan, ¿no? que las principales autoridades de un gobierno sean puestas en el banquillo, al menos del Congreso Nacional. Esta es la sexta acusación constitucional que la derecha interpone contra autoridades de gobierno que fallan, ¿no? Vemos, por lo tanto, que se está desvalorizando, ¿no? Una herramienta que es legítima, que está dentro del marco institucional, que es política, pero que tiene que estar fundada, ¿no? Y lo que muestra esto es que hay una completa ausencia, ¿no? de fundamentos jurídicos que sustenten ese posicionamiento que es de carácter más político. Entonces yo esperaría que la derecha, ¿no? Y que en particular quienes tienen un liderazgo asuman una posición de tal, ¿no? A mí me llama profundamente la atención, ¿no? que ante la ausencia, ¿no? que deja el expresidente Piñera, ¿no? Que deja un poco huérfano a su sector con su lamentable fallecimiento, liderazgos como el de Evelyn Matei, que es el liderazgo presidencial, no asuma ese rol, ¿no? Y eso creo que ya se está reflejando, por ejemplo, en las encuestas que vimos ayer, donde ya sufre una baja significativa en su apoyo. Sí. Solo agregar una cosa, Pato, disculpa. Es que sí, acá Alexis tiene un punto que es súper importante, pero además me gustaría extenderlo más todavía antes de que nos vayamos a la pausa. Es que yo te iba a proponer que lo retomáramos a la vuelta, entonces si quieres lo enuncias y ahí nos explayamos. Sí, claro, ya. Solo eso, que
es muy fácil o han sido muy mezquinos al momento de acusar supuestamente una falta de criterio, incluso una falta de eficiencia en el caso de administrar este tema de la seguridad pública. Pero estas personas, sobre todo los que llevaron a cabo esta acusación constitucional, que son el Partido Republicano, ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para generar un texto que pudiésemos aprobar en términos constitucionales. Entonces, y estas personas jamás han sido gobierno. Entonces, a mí de verdad me preocupa porque están cayendo en lo mismo, y a lo mejor si les toca hacer gobierno, y que ojalá no sea, pero si les toca hacer gobierno, nadie sabe cómo manejar estos temas, porque son extremadamente complejos. Es solo decir eso. Sí, igual llama la atención el argumento de criticar lo que hizo la oposición anterior y hacer exactamente lo mismo. No calza mucho ahí la argumentación. No, pero además, o sea, sí, uno tiene que tratar de reconstruir la historia de lo que fue ese periodo en toda su complejidad. O sea, uno mirado en perspectiva podría decir, por ejemplo, acusar al ministro Figueroa porque quería que los niños volvieran a clase. Fue un error y un exceso, ¿no? Pero la acusación contra Chadwick ocurrió en una circunstancia, por favor no nos olvidemos, donde había personas con trauma ocular todos los días, ¿no? Entonces, no son exactamente las mismas circunstancias. Y siguiendo la misma línea que dice Monse, bueno, si la crítica es que la oposición anterior abusó de las acusaciones, ya llevamos 6 en este gobierno, pues entonces no están en la misma. Sí, pues. Quería plantear una cosa hipotética nomás para que la retomemos a la vuelta. Es evidente que el problema del payaseo y del desperfilamiento de la función legislativa es transversal. No logro ver que haya una bancada que esté libre del pecado recién descrito. Pero dicho esto, también es cierto que hay una bancada que en especial ha ocupado su lugar en el Congreso Nacional, haciendo uso de las herramientas de la República para recalentar las instituciones de la República, y esta es directamente el Partido Republicano. El Partido Republicano. Y esa bancada, entre otros efectos, además de arrastrar al Congreso Nacional completo a estar discutiendo estas cosas, tiene otra consecuencia de carácter más político, que es que ha logrado llevar, esta es mi hipótesis para que la retomemos después, ¿no? Ha logrado llevar a Chile Vamos a un nivel de confusión tal que hace que se haya convertido en una coalición sin perfil, sin identidad, sin táctica, sin estrategia, y además ante los ojos de la ciudadanía incompetente, ¿no? Quería plantearles esto para que lo retomemos a la vuelta, porque tiene esta doble dimensión institucional y más política, ¿no? Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este jueves 17 de octubre el regreso, después de varios años, a este icónico escenario de la destacada artista nacional Camila Moreno. Con una propuesta íntima y cercana para sus fans más fieles, les invitamos a vivir una experiencia emotiva y llena de historia en este mes de octubre con una de las artistas más influyentes de la música chilena, Camila Moreno, en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Jueves 17 de octubre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 8:07, habíamos dejado ahí algunas ideas revoloteando a ver cómo podían aterrizar aquí en este panel. Javi, partamos por ti. La palabra es toda tuya. Sí, mira, es súper interesante la pregunta que hace respecto de el comportamiento de la bancada del Partido Republicano, Social Cristiano y todos estos partidos que se llaman o están caracterizados como lo que se llaman como los partidos de extrema derecha en el mundo, de hecho. Sí. Y a mí no me queda más que una conclusión sobre esto, es que el objetivo de ellos es desmantelar la democracia. Y han contaminado de una manera muy compleja el debate político. Pero ¿sabes qué? Lo más complejo de todo es que eso no está pasando solo en Chile. Ellos mismos se quejan contra la globalización y contra este globalismo ONU y toda esta dialéctica que es bastante nociva, pero los más globalistas son ellos. Y se juntan en distintos espacios, no sé, van a Hungría, por ejemplo, a reunirse con Orbán, van a Estados Unidos, vienen para acá, Inglaterra, son amigos de Nigel Farage, que es el rey de las noticias falsas, y se pasan y se traspasan en sus supercumbres todos los tipos de estrategias para poder hacer esto. Y finalmente en el Congreso lo que han tocado, lo que han intentado hacer ha sido a través de mentiras, a través de un montón de estrategias que son muy comunes en todas las democracias que he estado nombrando, desmantelarlas. Y eso es lo peligroso, porque finalmente porque por una parte hay gente como, no sé, como los nostálgicos concertacionistas han dicho que incluso sectores más progresistas, que estos sectores de la extrema derecha han crecido gracias a la nueva izquierda, se podría decir, a la gente del Frente Amplio y todo, que ellos son responsables de muchas cosas. Yo diría han sido nocivos en varias cosas. Después, si quieren, podemos hablar de este proyecto del CAE que hay que darle una vuelta bastante más fuerte, porque esto puede terminar haciéndole peor a las universidades públicas, más de lo que están, por un no sé cómo decirlo, pero por una meta que tienen ellos, como de haber presentado algo. Creo que fueron súper poco estratégicos en el proyecto, pero estos partidos de extrema derecha crecen gracias al debilitamiento de los partidos de derecha tradicional. Y esto que estamos viendo no es una cuestión que es monopolio de Chile. No es solamente que Chile Vamos le esté pasando esto. Esto está pasando en todo el mundo. El Partido Republicano era un partido que siempre tendió hacia el centro en Estados Unidos. Pero desde que empezó la era Trump, el Partido Republicano se murió.
Y de hecho es más, o sea, uno puede encontrar ahora mismo en la contienda entre Trump y Harris, cómo hay republicanos que están apoyando a Kamala Harris. Entonces, ¿por qué? Porque su partido ha sido destruido por los extremismos de Trump y Vance y todos estos personajes. Entonces, esto no es una cuestión nueva. Esto de nuevo se pasan las recetas, por supuesto, porque no sé, hay gente ahí del Partido Republicano que viaja a Estados Unidos, que trabaja en Estados Unidos, que tienen mucha conexión y conocen perfectamente esta estrategia. Y la estrategia que pudimos ver, por ejemplo, la reacción del texto constitucional, que dejaron todo este trabajo bueno que hizo Alexis con el otro grupo de la comisión experta, que eran cuestiones súper interesantes que estaban en ese texto, que habían sido acordadas, las destruyeron, básicamente también con estrategias que provenían de Estados Unidos, de los sectores más conservadores y reaccionarios. Entonces, ojo acá, o sea, que pero y esto además, pongámosle otro bombazo, o sea, el caso audio en general, el del caso Hermosilla, etcétera, al sector que más ha afectado ha sido a Chile Vamos. Y estos se van a tener que hacer cargo. Entonces, no sé si sacarán algo, ganarán algo con haber impulsado estas acusaciones constitucionales. Lo que hizo la diputada Sandón la semana pasada de querer acusar al presidente Boric fue una ridiculez, un acto de tratando como de dar un manotazo a abogados, que lo único que termina finalmente es hundiendo más su sector. Ahora, para terminar y para darle la palabra a Alexis, está complejo porque ¿cuál sería entonces el espacio a disputar de estos partidos de la derecha tradicional? En un momento la UDI se dijo que era en centro derecha, el Partido Renovación Nacional también, y por supuesto el Partido Evópolis se decían liberal. Pero entonces el concepto liberal también es bastante laxo. ¿Qué es ser liberal? ¿O cómo se contribuye a eso? ¿Cuál sería entonces su lugar en el sistema político? Y acá esto es lo más demoledor todavía, que esto es como lo que yo he aprendido, por lo menos haciendo mi doctorado, es que los partidos en Chile, y no solo en Chile, si yo diría que casi todo el mundo, no hablan de programas, no hablan de política, no hablan de ideas políticas, no hablan de ideología. Y como no hay prácticamente una discusión sobre eso, sobre todo los partidos más la derecha tradicional, los partidos, excepto los partidos más ideológicos, en este caso el Partido Republicano es sumamente ideológico, yo diría que están menos perdidos. Entonces, si no hay una discusión programática de ellos y de buscar su centro, va a ser muy difícil. Y aquí lo mismo lo dijo Carter, el alcalde Carter lo dijo el otro día, lo ha dicho Hernán Larraín, va a ser súper difícil que puedan ser gobierno. Yo no lo veo factible. Sí, y hay una, disculpamos, hay una inconsistencia doctrinaria además, porque en casi todos los temas plantean un estado prescindente o mínimo, pero cuando entramos al tema de la seguridad pública son los más estatistas, o sea, quieren todo el peso del Estado. Sí, bueno, está el tema de la derecha, Alexis, que da, bueno, también para hablar muchas horas, pero retomando también lo que hablábamos antes de la pausa sobre el comportamiento del Congreso, ahí uno se pregunta ¿qué se puede hacer? O si estamos a tiempo de hacer alguna reforma al sistema político, por ejemplo, ¿no? ¿Tú ves que hay alguna posibilidad? Yo sé que el gobierno está trabajando en un proyecto con los partidos del oficialismo, pero la verdad es que a ojos de la ciudadanía no parece una prioridad. Evidentemente no comparto esa apreciación, pero y ya vamos a ir al tema del CAE. Si uno ve todo el atochamiento que hay en el Congreso, impulsar en este momento o en el corto plazo una reforma política parece bien inviable, ¿no? Pero por otro lado, si es que no hacemos cambios institucionales, está el tema de la reforma de los nombramientos que se va a presentar prontamente. La verdad es que esto solamente se ve, el futuro no se ve muy luminoso, ¿no? Todo lo contrario. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, dos cosas. Primero, yo también veo mucha confusión en la derecha, particularmente en Chile Vamos. Están bailando al ritmo de la música que pone el Partido Republicano. Las investigaciones del equipo de Cristóbal Rovira son bien claras y justamente en esta dimensión comparativa que señala Javiera, indican claramente que cuando emergen estas derechas, extremas derechas o las derechas iliberales, terminan produciendo, si la derecha tradicional no se diferencia claramente, termina desapareciendo. ¿No? Tuvimos elecciones municipales en Brasil y justamente el Partido Socialdemócrata brasileño, que representaba a la derecha en Brasil, pero una derecha sumamente moderada,
prácticamente fue inexpresiva su elección, sobre todo en Sao Paulo, ¿no? Que es donde eran más fuertes. Y la derecha, bueno, lo muestra también con el candidato a gobernador regional metropolitano, ¿no? Francisco Rego. Es el modelo de ese tipo de derecha, ¿no? Una derecha que, o sea, los republicanos no inventaron la política del espectáculo, ¿no? Eso viene de hace décadas atrás, pero lo radicalizan. Y lo que empieza a primar es ese tipo de perfil, ¿no? Un perfil vaciado de contenido, vaciado de capacidad argumentativa, y que lo que busca es la provocación permanente del otro para lograr mayores grados de visibilidad, que es el principal elemento de la nueva política, ¿no? Pero que no es tan nueva así, ¿no? Que es llamar la atención. Eso es probablemente uno de los principales problemas que tuvo la convención también, pero que este Congreso ha radicalizado, ¿no? El peor Congreso que hemos tenido en la historia. Respecto de la reforma política, ahí yo haría un matiz justamente con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano es de los pocos partidos que son ordenados dentro del Congreso Nacional y que funcionan de un modo colectivo. Y yo creo que el principal problema, en este caso, no es el número de partidos, sino la inclinación a una política sumamente personalista que prescinde de criterios programáticos, que prescinde de proyectos colectivos, que impide, por lo tanto, gobernabilidad, porque ningún gobierno puede sentarse a conversar con 155 voluntades, ¿no? Lo que estoy poniendo en cuestión no es la magnitud del número de congresistas, ¿no? que es otra cosa que se ha puesto en el debate que me parece de manera errónea, ¿no? Tenemos menos parlamentarios de lo que deberíamos, de hecho, ¿no? El problema es que cada uno actúa como un pequeño emprendedor. Y no se puede llegar a acuerdos en contextos donde las bancadas están debilitadas, donde los partidos están debilitados, ¿no? Ahí, en esa línea, ya que entramos en la materia de la reforma al sistema político, ¿qué importancia le asignan al tamaño de los partidos? Ahí hay distintas apreciaciones, también al umbral, ¿no? Porque pasa lo siguiente, esto es para abrir la discusión, no digo para nada que uno tenga que estar de acuerdo o en desacuerdo sobre el punto. Leía hace pocos días, pero de alguna manera está conectado con lo que vienen diciendo antes en otras columnas y en entrevistas aquí mismo, una carta de Marcela Ríos con Julieta Suárez Cao. En esa carta ellas plantean en el primer párrafo algo que parece obvio pero que se nos olvida, que es que primero tenemos que ponernos de acuerdo en el diagnóstico para luego empezar a conversar cuáles son las políticas que correspondan a ese diagnóstico. Ese solo párrafo nos demuestra que no estamos haciendo lo primero, ¿no? Y luego, y esto es algo que Marcela ha planteado varias veces o lo viene planteando hace tiempo, dice que en la experiencia internacional no hay una relación directa entre calidad de la democracia y tamaño de los partidos o representación parlamentaria. Es cierto lo que dice Alexis de que cuando hay partidos uninominales, finalmente tú tienes que terminar negociando con el individuo, pero también son ciertas al menos dos cosas. Primero, que el transfugismo es un problema que genera consecuencias tanto más graves que los diputados o los partidos unipersonales, y a su vez que los partidos grandes en el actual Congreso Nacional tampoco están libres de tener parlamentarios, no sé cómo llamarlos, payasescos, poco serios, en fin, ¿no? Digo, para entrar un poquito más en materia, Javiera, ¿cómo ves ese tema que yo sé que además te apasiona harto? Sí, me encantan los partidos. Sí, a ver, bueno, hace unos meses atrás me invitaron al Congreso vía telemática a conversar justamente el proyecto que había sobre transfugismo y no me acuerdo el otro, eran dos indicaciones. Y ¿sabes qué? Yo estando de acuerdo con eso, tengo una pregunta anterior y que es más delicada todavía, que por muchas leyes que nosotros pongamos, ojo, si no hay, o sea, ¿cuál sería como el brillo, se podría decir, de hacer carrera política en el partido si después te van a instalar cualquier persona encima? Sin siquiera que sea militante, por ejemplo. Si tú quieres disputar un cargo, quieres correr en una elección y estás ahí, vas a las reuniones, participas, etcétera, y llega y te instalan cualquier persona porque supuestamente tiene mejor competitividad o porque te lo instala un parlamentario, básicamente. Y esas cuestiones pasan. Y pasan de manera recurrente en los partidos. Entonces, acá, claro, es una cosa o la otra, finalmente. El comportamiento individual también responde
a una crisis que tienen los partidos internamente, y que de nuevo no es una crisis solamente en Chile, sino que es una crisis a nivel mundial del tema de los partidos. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo en Chile sobre cómo funcionarían los partidos, el tema del transfugismo no se va a resolver. Por mucho que nosotros le digamos a los parlamentarios, mire, si usted renuncia a su cargo, va a renunciar, tiene que renunciar a su, o sea, si renuncia al partido, tiene que renunciar a su banca, por ejemplo. Pero claro, pero de nuevo lo mismo. O sea, ¿cuál sería entonces el incentivo de la gente de participar en un partido político si es que los partidos políticos siguen tomando decisiones tras bambalinas? Hay instituciones informales replicadas, no hay espacio para la expresión de minorías, de las mujeres, etcétera. O sea, no tenemos de hecho, yo estoy de acuerdo con el primer párrafo de la carta hecha por Julieta y por Julieta Suárez y por Marcela Ríos. O sea, creo que es súper importante ponernos de acuerdo en un diagnóstico. Pero de nuevo, si los partidos no tienen la voluntad de ir mejorando sus propios procesos internos, por mucha legislación que les pongamos, no va a resultar en nada. Y lo otro, el tema del umbral. Están como desesperados con el tema del umbral. Yo diría que el tema del umbral, en Perú hay umbral, y veamos cómo funciona la democracia en Perú. Cómo funciona el Congreso del Perú es una chacra. Uh-huh. Entonces, tampoco es la solución al problema. Y me acordé de la otra parte del proyecto, que eran como el tema de las federaciones de partidos. ¿Por qué yo tendría que hacer sobrevivir un partido que ya tiene que morir y que ya no tiene ningún sentido de que siga vivo? Entonces, no hay, o sea, finalmente yo creo que el problema es la fragmentación, y acá con Julieta Suárez hemos hablado miles de veces esto, y la Julieta ha sido muy, muy enfática en que los pactos electorales lo único que han hecho ha sido sobrevivir partidos pymes, partidos reliquias, que ya no deberían existir. Y lo peor de todo es que hay como este incentivo del payaseo, y para ponértelo así como en la exageración máxima de lo que hemos visto, que es una ridiculez básicamente en la dialéctica del tema del combate al crimen. Uh-huh. Claro, va a llegar uno y dice que van a poner, no sé, tanques de no sé qué, entonces va a llegar otro y va a hacer una zanja, y después otro no, que le vamos a poner cocodrilos también. Uh-huh. Entonces así, y así se va a combatir el problema de la migración. El problema de la migración es un problema mundial. O sea, acá en Europa con el tema de la migración. Entonces, como que la gente de verdad, esta gente, particularmente los congresistas de nuevo son los partidos, que los partidos deberían tener un feel un poquito más desarrollado, creo yo también, para decir a qué personas van a meter. O sea, ¿por qué? Porque esta persona es popular, entonces yo le voy a dejar que esta persona llegue, entre, y la voy a poner como candidata. Y aquí yo tuve un altercado con el diputado Oyarzo, creo que es el apellido de este personaje, que era del partido de la gente. Sí, Oyarzo, Rubén Oyarzo. Yarzo, que me decía entonces la política de la independencia. Yo le dije, mire, diputado, yo lamentablemente lo que yo más odio en la vida son los independientes, o sea, yo no voy a defenderlos jamás. Ahora, el punto es que si los partidos no hacen una reflexión mayor sobre esto, la democracia también se nos va a ir de las manos. Y ese es el problema. Aun cuando hagamos todas las reformas legales que puedan haber y por haber, y todas las reformas políticas, los partidos políticos requieren de ir apuntando hacia eso. ¿Cuál es el brillo de militar en un partido político más allá de tener un trabajo en el gobierno o en una municipalidad? Tengo posibilidades de incidir en la política pública, en las decisiones de gobierno, incluso en las posiciones del partido. Esa es la gran pregunta. Sí, bueno, y la última CEP, bueno, en realidad es consistente con todas las otras encuestas, ¿eh? El nivel de identificación de la ciudadanía con los partidos políticos en general es mínimo, y eso es evidentemente un problema. Nos quedan poquitos minutos, Alexis, Javiera, si pueden utilizar su capacidad de síntesis para referirse al tema que ha marcado también la semana, que ha pasado tantas cosas esta semana que de repente se nos olvida el proyecto del CAE, de FINALCAE, y de la creación de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Ha despertado una serie de posiciones del mundo de las universidades privadas, ¿no? Que ha tenido ahí varias opiniones durante estos últimos días. Hoy día, por ejemplo, viene en la prensa, en el diario El Mercurio, sobre las universidades privadas que están
alertando sobre un deterioro en la calidad y también una posible segregación con el nuevo sistema. Esa es la posición que tienen estas universidades. Desde el oficialismo también ha habido algunos matices. ¿Cómo ves tú el debate que se ha dado a propósito de esto? La Javiera también adelantaba algo respecto de las universidades estatales. Sí, a mí me parece que la segregación y la polarización ya se produjo, ya está, ¿no? Y no es un problema del anuncio del gobierno, sino que justamente del establecimiento de lógicas universitarias donde la masificación de la matrícula ha diferenciado en universidades que son complejas, donde sus alumnos vienen con alto capital cultural, con buenos puntajes, versus universidades que no ofrecen tan buena calidad, que no tienen profesores con altos niveles de investigación y los estudiantes con bajo puntaje. Y eso está documentado, no es un problema de esta propuesta. A mí me parece que la propuesta del gobierno se hace cargo de un problema que es fundamental, que es el CAE es insostenible. Es insostenible para el Estado, es insostenible para las universidades porque las somete a un estrés financiero. Y en ese sentido me parece que tenemos que avanzar en esa política. Además ofrece soluciones para todos los estudiantes que están en deuda, que son más de un millón de personas. Abandona la lógica del crédito, asume una dinámica más bien de contribución, ¿no? Y donde cada uno puede después devolver, retribuir, ¿no? Dependiendo de su capacidad, ¿no? Con un sector exento, quienes ganan menos de 500.000 pesos, con un periodo acotado de máximo 20 años para pagar esa deuda y que se va descontando si es que uno no tiene la capacidad para pagar, por ejemplo, si no está empleado, si gana menos de 500.000 pesos. Y además hay un tope, nadie va a pagar más de un 8% de su renta mensual, y a eso tienen acceso todos los estudiantes. Ahora, yo sí creo que es el momento de dar una discusión respecto de la crisis de financiamiento general y en particular de las universidades estatales, ¿no? Porque lo que hay una crisis es en la organización del financiamiento a través del voucher, ¿no? Y porque ya se llegó a un techo de crecimiento de las matrículas y las universidades no pueden seguir creciendo para poder financiarse. Y efectivamente lo que ocurrió con la Universidad de San Sebastián, y a propósito de la cuestión de calidad, que vulneró todos los parámetros de calidad, ¿no? Y se le pasó a la CNA y se le otorgaron 5 años, y eso la habilitaría incluso para acceder a la gratuidad. Sí. Bueno, este tema tiene mucha... ¿Puedo agregar solo una cosita ahí a lo que dijo Alexis? No, o sea, yo te iba a dar la palabra, Javier, así que dale nomás. De hecho, iba a hacer una introducción a darte la palabra, pero no hago ninguna, te la doy nomás. Sí, solo decir que sí, o sea, yo por lo menos, si yo hubiese sido asesora de esto, yo creo que el tema del CAE sí había que tomarlo en cuenta y había que dar una respuesta a él. Quizá a lo mejor no iba a ser la condonación de la deuda porque nunca se pudo, y de hecho eso no debieron haberlo prometido, y eso tienen que hacer un mea culpa quienes insistieron en eso, porque además produjo que gente dejó de pagar el crédito. Eso es lo malo. Y ahí ese es un tema que hay que hacerse cargo, sobre todo de personas que no se titularon, de que dejaron las carreras en media. Yo creo que ese es un problema grave. Sacar los bancos, por supuesto, es muy importante. Ahí yo hubiese dividido el proyecto en dos. Y lo segundo tiene que ver precisamente con el tema del financiamiento. Y es allí donde yo no estoy tan segura sobre la medida que se está planteando. Nosotros tenemos universidades, y ahí Alexis lo describía muy bien. Están estas universidades que no son de buena calidad, que tampoco tienen académicos altamente competitivos, y que son básicamente carreras de pizarrón y nada más. Pero tenemos otras universidades de carácter más complejo, donde sí se hace investigación, donde sí se requiere el laboratorio, sobre todo para impartir algunas otras carreras. ¿Y qué es lo que va a pasar con esas universidades? Y que en la gran mayoría son universidades estatales y tradicionales. Entonces acá, y aquí Alexis también lo retrató bien, el tema del voucher, el tema de la gratuidad ha generado un problema de financiamiento que es evidente y se ha sustentado en el tiempo, y esto ha afectado no solamente a las universidades públicas ni a las tradicionales, sino que también a las privadas que se han acogido al tema de la gratuidad. Entonces acá nosotros no podemos asfixiar más el sistema, y esa es mi preocupación en esto. Entonces, si se quiere hacer un ejercicio efectivo de dar una solución por lo menos al tema del CAE y a sus deudores, yo sería de la idea de dividir el proyecto en dos partes.
darle urgencia a la discusión de los deudores y todo este tema que es bien importante, y la visión que se le dio, que fue la visión de carácter Marcel, y después una visión a largo plazo, invitando a los actores, a los rectores y rectoras de todo el sistema, a la gente de los institutos de formación técnica, etcétera, para poder ver de qué manera podemos resolver este problema del desfinanciamiento y también de cómo reacomodar el sistema de educación superior, porque también tenemos prioridades que tienen que ver con la educación secundaria y la educación primaria, que todo es una cadena. Sí, hay al menos una cosa que es obvia y al menos una cosa que no es obvia. Lo que es obvio es que es una aberración esperar que las universidades se financien solo a través de la matrícula y de los aranceles. No es posible. Y es un incentivo perverso, porque las universidades no deberían aumentar la matrícula para tener más plata. Deberían aumentar la matrícula en función de un proyecto educativo y de las necesidades del país. Y hay universidades que aumentan la matrícula solo para ganar más plata. ¿Para qué vamos a entrar en eufemismo? Eso es muy obvio. Hay otra cosa que no es tan obvia, ¿no? Que es que y esta es una discusión que viene del 81. Las universidades privadas argumentan que ellas deben tener de parte del Estado el mismo trato que las universidades estatales. Eso pasa solo en Chile, ¿no? Sí, se argumenta eso. No es obvio que tenga que ser así, lo estoy diciendo de manera suave, ¿no? Hay quienes argumentan que el Estado tiene que tener un trato preferencial a sus universidades y luego a las privadas. Y esta es una discusión abierta, es una discusión ¿Puedo decir algo respecto a eso? Sí. O sea, el Estado no puede darle un trato preferencial a su universidad, sino que tiene que darle una relación umbilical. No es un trato preferencial, son aquellas universidades privadas que contribuyen de alguna manera a la misión pública. Sí. Pero a sus universidades las tiene que tratar como lo que son universidades del Estado, ¿no? No es una relación privilegiada como el Estado va a tratar de un modo privilegiado a los hospitales públicos. Mira, quiero poner un solo ejemplo y con esto me voy. Es ridículo. Quiero poner un solo ejemplo y con esto me voy. Voy a transparentar algo que tensiona a nuestra comunidad universitaria, que estresa a las autoridades, que enoja a los trabajadores, que a fin de año genera conflictos, que es que cuando se discute el reajuste del sector público y finalmente el gobierno firma, le entrega los recursos a todos los estamentos del Estado, menos a las universidades. O sea, esta universidad, pero en general las universidades del Estado, para financiar el reajuste del sector público del año en que hubo más inflación, que creo que fue del 2022 para el 2023, sí, se tuvo que endeudar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y el tema de... Yo trabajé 12 años en una universidad pública y soy egresada de la Chile, además. Entonces conozco el sistema desde adentro y de verdad esta cuestión es muy... O sea, hay que tomársela en serio. Por eso creo que es importante que se divida el proyecto y que este tema del financiamiento lo discutamos más a largo plazo y con todos los actores. Sí, y puedo decir la última cosa, igualdad de trato. La Universidad de San Sebastián demuestra de que el Estado no puede tener igualdad de trato entre universidades, no puede tratar igual a la Universidad de Chile que a la Universidad de San Sebastián o a la Católica y a la Universidad de San Sebastián. Pero es que a veces las trata mejor aún. Hay universidades que reciben más plata por el problema. Sí, por fondos basales, hay universidades privadas que reciben más plata que las universidades del Estado. Más fondos basales que la de la de Valparaíso es un buen ejemplo de eso. Oye, decir que hay que revisar ciertos aspectos de la gratuidad no es muy popular. O sea, yo no he visto... Pero yo no trabajo ya en la Valparaíso. Bueno, son las 9:34, estamos bien pasados. Agradecemos a Javiera desde el viejo continente. Gracias, Javi. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estés bien. Y Alexis Cortés, muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Nos vamos rápido a la pausa. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.